Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Los arqueólogos del siglo XVIII descubrieron que si se les sabe interpretar, las piedras pueden hablar. En principio, buscaban vestigios de lenguajes escritos que pudieran transmitir mensajes específicos sobre historias, mitos, comercio, vida cotidiana, actitudes frente a la muerte y la eternidad. Pero con el tiempo se dieron cuenta que hay modelos civilizatorios tan primitivos que no habían alcanzado a desarrollar una escritura y sin embargo se les debía interpretar. Con el avance de otras ciencias que también analizan el territorio y su evolución, se fueron dando colaboraciones que han hecho de la exploración del pasado un arte complejo pero sumamente rico. La biología, la geografía, la geología, la etnografía, la genética, la climatología, con el prefijo paleo, antiguo, son valiosas herramientas de conocimiento para el explorador que ha ampliado así los alcances de sus ambiciones. Las piedras hablan cuando están talladas y alineadas y solo poseen unos cuantos grabados o ninguno, incluso si no han sido tocadas. El suelo y los restos vegetales también podrían ser analizados y se encontrarán en ellos vestigios fechados. Si en esta zona hubo algún evento natural drástico o catastrófico, un incendio, una sequía, una inundación, que hubiera generado un cambio social importante. Los anillos de un árbol vivo y milenario también funcionan donde habitan especies longevas, pues hay vegetales que viven miles de años, como los ahuehuetes o algunas especies de coníferas. Pero también funciona la madera fosilizada, los residuos en el fondo de viejos lagos extintos, los restos de animales. La tecnología accesible se incrementa y podemos descubrir con mayor certidumbre cuándo vivieron, cómo vivieron y por qué murieron comunidades y humanos concretos en periodos remotos. Así se escribe hoy y a veces se reescribe la historia antigua, que como toda ciencia está sujeta a revisiones y cambios, a discusiones acaloradas, porque en la disputa por el pasado también la verdad puede ser controversial y no siempre por razones estrictamente científicas. No debemos olvidar que muchas veces esas reconstrucciones son utilizadas por proyectos políticos y sociales que desean legitimarse, y para eso nada mejor que el pasado, que se supone es historia fijada, inamovible y veraz como la eternidad, como pensamos que es la eternidad, por supuesto. Y frente a eso se yergue el arqueólogo y su búsqueda de hechos, su revisión de conclusiones, siempre preliminares, su permanente papel de desacralizador y derrumbador de mitos, así sean algunas entrañables mitologías nacionalistas. Hay algo más artificial que construir una identidad nacional sobre un pasado que no hay más opción que falsear para que quepa en los valores del presente y los intereses del grupo vertebrador, o ideas fijas regionales y a veces establecidas en la propia academia, que suele olvidar que todo lo que se sabe no es un edificio siempre sólido y que solo el tiempo y el trabajo serio, honesto y acucioso de cientos de profesionales y de diversas disciplinas podrá confirmar, pero a veces también lo arruinará. En ese marco general es que se dan los grandes descubrimientos y las relecturas y revisiones del pasado. El profano verá esto reflejado al visitar un museo que pretende exponerlo de forma esquemática y sencilla, pero no menos rigurosa. Así sucede con el Museo de Sitio de los Huachimontones, que de acuerdo a su administradora busca que cada persona se lleve y construya su propio relato de lo que pasó en este territorio enclavado 80 kilómetros al oeste de Guadalajara. Responde a la visita del público, principalmente jalisciense, al sitio arqueológico. O sea, fue una respuesta. Las personas ya venían a visitar por conocer, porque se sabía que había una investigación, porque había un extranjero haciendo una investigación, y de hecho actualmente seguimos recibiendo personas que dicen: yo vine cuando no había nada, pero estaba Phil Weigand y me explicó de primera mano lo que estaban investigando. Entonces, este museo responde a la visita y de una forma interpretativa, no es un museo convencional o contemplativo, que pues busca que cada persona se lleve su propio relato de lo que pasó en este territorio con esta civilización a partir de características que nosotros podamos darlo, a través de actividades educativas como recorridos guiados
y recorridos dentro del museo. Pero ese edificio bien construido, cuya edificación contó con la coordinación del propio Phil Weigand y de su esposa Acelia García, es solamente la expresión concreta de una construcción más amplia y ambiciosa, de la que la viuda, ella misma jalisciense y arqueóloga, exploradora y descubridora paciente de una civilización que poco a poco se desentierra y muestra sus misterios, se muestra ufana. No solo porque es la obra de toda una vida, sino porque realmente iluminó desde el pasado lo que hoy se entiende como Jalisco antes del arribo de los europeos. El Jalisco indio, con una personalidad propia y no periférica de las enormes culturas mesoamericanas de hace más de 2000 años. Fue una identidad que le dimos a Jalisco que no tenía. ¿A poco el tequila es la identidad de Jalisco? Ni siquiera es mexicano hacer el tequila. El tequila lo inventaron los españoles. Sí, bueno, el mezcal sí. El alambique, sí, el destilado es europeo, es obviamente. otro estudio aparte, pero no es así. Claro. Oiga, pero entonces, ¿cuándo sacan adelante, pese a toda esta adversidad, en los años 90 se inaugura Huachimontones, ya se reconoce, en el 99 ¿no? principiamos a trabajar Huachimontones. ¿Quién nos apoyó? Nos apoyó el Colegio de Michoacán y Secretaría de Cultura, pero nada más para tenerla con nosotros, pero no querían aflojar nada. Y entonces estaba de Alba, que es pariente del ingeniero, y nos ayudaban mucho, pero ellos tenían sus límites, tenían sus García patrones. de Alba, el secretario de Promoción Económica. El que estaba de director ahí era el doctor, ¿cómo se llamaba el otro? El mero grande, era un señor grande, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. ¿Secretario de Educación? El que estaba ahí con ella, ahí en la Efraín? Secretaría de Cultura. Sí, era un señor grande, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? ¿Secretario de Cultura de Alberto Cárdenas? Bueno. El que nos ayudó mucho fue un tal, era un arquitecto que estaba en el INA, era arquitecto y ese sí nos ayudó al principio, pero todavía no teníamos fuerza de despegar. Chávez. Villa Chávez. Gonzalo Villa Chávez. Ese sí nos ayudó un poco y de ahí ya empezaron puros odios hacia mi marido porque ya íbamos despegando más. Pero digo, nadie le puede quitar a ustedes el mérito del descubrimiento de Por Huachimontones. eso quiero que sigamos adelante y quiero que dedicar mis últimos años a darle eso, de que estos estudiantes que mi marido entrenó, que no hagan ese crimen, porque yo soy de Jalisco. Y de neto Jalisco, yo me casé con él, pero ¿eso qué tiene que ver? No, por supuesto. El amor es universal, claro. No tiene fronteras. Ahora, hay placa donde se reconoce su aportación ahí en Huachimontones, ¿no? ¿Cómo? Placa. Así de chiquita la pusieron ahí a la entrada de los Huachimontones. No, es que es puro comercio, ¿no? Y sí nos da, el Colegio de Michoacán nos seguía ayudando algo, pero siempre mi marido tenía National Science Foundation, tenía muchas becas de todos lados que le llegaban. Y nosotros, cuando mi suegro heredó a mi marido, metimos casi todo ahí. Porque no queríamos que Otto nos echara para atrás. Porque a mi marido no lo dejaban ni juntar un tepalcate, era peón. Mi marido lo puso como peón sin que fuera doctor. Así le prohibió Otto Shondubi con toda su tribu de él. Me dice que le habló mal a Cedillo de él. Ahí está la carta, se la doy. No es él, de Exatlán, pero ya todo el mundo lo tenían ya. Pues ya ve, aquí en México todo es mitote. El caso de Huachimontones y la tradición Teuchitlán es interesante por sus diferencias con la región vecina, el Valle de Atemajac, donde se asentará Guadalajara de forma definitiva en el siglo XVI. Región que nunca tuvo esa prominencia y originalidad, pero la historia da giros emocionantes. Lo que es el Valle de Atemajac, al momento de la conquista española, es controlado principalmente por Tonalá, que es la cabecera política más importante, pero no es como que estuvieran aislados, pero sí son sociedades autónomas. O sea, Atemajac era otra entidad política y además con más relaciones comerciales con la zona quizás de los Altos y Zacatecas, el sur de Zacatecas, y con el sur de Jalisco un poco más. Y además los grupos de aquí de la zona Valles se sabe que eran de aquí de Valle de Atemajac, eran los tecuejes y los cocas, y en cambio en la zona de Teuchitlán, de la zona Valles, vamos a tener
los etzatecas, que son principalmente en el sur de la laguna de Magdalena, tenemos los cuanos en el norte de la laguna, tenemos probables ancestros de los huirráricas en la zona de Magdalena, Tequila, grupos nahuas en Ameca, o sea, es más pluriétnico, por decirlo así, la comarca de Valles. Pero digamos que en la conquista no son sociedades que opongan gran resistencia a los españoles, a diferencia de los cascanes, ¿no? Uh-huh. Aquí en la región los que van a oponer más resistencia serían los tonaltecas, pero solamente se da una batalla en la cabecera de Tonalá, en la que Nuño Guzmán derrota a los caciques rebeldes y logra establecer ya el control de toda la región. Pero la zona de Magdalena ya tenía más de 5 años en control de los españoles, antes de la llegada de Nuño Guzmán. Pero digo, este control de los españoles no había sido necesario tanta fuerza. No, como son sociedades que tienen el mismo patrón político que el resto de, por ejemplo, que Michoacán o que el centro de México, no prefieren, en lugar de pelear con los españoles, muchos mejor se alían. Y en especial en la zona de Magdalena y hacia el sur de Jalisco, como la conquista es más pacífica, y también, por ejemplo, buena parte del sur de Jalisco va a pasar directamente a control de los españoles sin batallas, porque era parte del reino de Michoacán o del Irichecuacinsunzani. Sí, que ellos en su momento habían firmado la paz y se habían aliado, digamos, a los españoles. Además, es como frontera de dos expansiones, la de Cortés y la de Nuño, ¿no? La de Nuño Guzmán. Sí, que va a ser un tema que va a afectar toda la época colonial, este asunto de la disputa de Nuño Guzmán y Hernán Cortés. Nos encontramos en la presa La Vega, que es el principal cuerpo de agua de la región Valles de Jalisco. Aquí se encuentran colindando los municipios de Ameca, los municipios de Agualulco de Mercado, Teuchitlán, Tala hacia el sur. Es una zona muy importante porque genera muchísima agua para irrigación de caña sobre todo, y también tenemos una pesca que ha sido históricamente muy importante y próspera para la región. Aunque parezca extraño, en el pasado aquí había un gran cuerpo de agua natural que rodeaba desde aquí, por aquella zona, alrededor del volcán de Tequila, y salía a donde se encontró ya en la época colonial y todavía hasta finales del siglo XIX, inicios del XX, la laguna de Magdalena. Todo ese cuerpo de agua explica mucho la prosperidad de la zona de Huachimontones, de la cultura de Teuchitlán, porque evidentemente se podía producir muchísima pesca para el asentamiento humano que estaba enclavado aquí en la falda del volcán, además de que había métodos para producir con la humedad mucha agricultura, que hizo que esta zona, que ya tiene más de 2000 años que se habitó por primera vez, fuera tan importante. La historia antigua llega hasta el presente. El caso de la laguna de Magdalena es singular. Fue el segundo lago más extenso de Jalisco hasta que la burocracia federal, presionada por intereses locales, terminó de desecarla en la cuarta década del siglo XX. Esto obligó a un pueblo indio vivo que durante mucho tiempo vio en ese embalse natural el punto sur de su territorio sagrado, los huicholes o birrárica, a modificar sus propias tradiciones para adaptarse a lo que estaba fuera de su alcance. Hoy no es Magdalena, sino Chapala, donde los ritos de esa cultura permanecen, explica el arqueólogo del Colegio de Michoacán y profesor del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, Jesús Eric González Rizo. Hasta la época del cardenismo se empieza a desecar de manera completa. El proceso de secación de la laguna empieza desde finales del Porfiriato, que hay una serie de concesiones de riego para sacar parte del agua de la laguna para regar terrenos aledaños, pero ya a partir del cardenismo se decide la desecación total. Entonces lo que vemos hoy, que son charquitos como el Bordo de San Andrés o la laguna de Magdalena pegado al pueblo de Magdalena, realmente son remanentes de la laguna, cuando en realidad era un lago mucho más grande. Entonces digamos que más para mal, pero fueron muy eficientes en el proceso de desecación. Sí, es un tema que tiene que ver con el tema de la disputa de la tierra y además también hasta de un choque cultural, porque las poblaciones más interesadas en la secación de la laguna son Etzatlán y Magdalena, y el pueblo que tenía más relación con la laguna, que era San Juanito, donde eran pescadores, inclusive hacían petate, los mismos tules de la laguna, pues no es como muy tomado en cuenta y se decide desecar la mayor parte para el tema agrícola, principalmente de caña.
Ahora, la Laguna Magdalena sabemos también que ahora se habla de Chapala como un sitio de peregrinación de los Wixárika, pero en realidad era Magdalena el sitio de peregrinación, ¿verdad? Sí, es que lo interesante aquí es, bueno, los Wixárika no tienen mucha relación histórica con Chapala, más bien a partir del siglo XX, pero antes del siglo XX su relación histórica era más fuerte con Magdalena, y se tiene documentada en la tradición oral y en algunos testimonios del siglo XIX que iban a hacer ofrendas justo a esta isla de las Cuevas o Atitlán, y en el área de las cuevas en específico era donde hacían la mayor parte de las ofrendas, porque se consideraba un sitio sagrado relacionado con un diluvio mitológico de su cultura. Cuando se deseca la laguna, deciden algunos grupos Wixárika empezar a tener un santuario en la zona de los Alacranes. Porque como que sí requerían, era también como uno de los 4 puntos cardinales de su mundo, ¿no? Requerían un punto en el sur, ¿no? En el sur, sí, y además hay que entender que la memoria de las culturas ancestrales, como es la Wixárika, no es una memoria histórica desde el punto de vista occidental, sino es mucho más flexible. También algunos investigadores han propuesto que Wirikuta, que hoy es en Real de 14, en realidad antes no estaba en esa zona. Sí, he leído a Johannes, ¿cómo se llama este antropólogo? ¿No es Neurat? Neurat, creo que es de la UNAM. Sí, y hay algunos investigadores que hablan de que hay como esta flexibilidad. Sí, se recrea la cultura, la tradición, la religión. Sí, y eso es constante en las tradiciones mesoamericanas, o sea, tienen una percepción de la historia muy diferente a como la vemos en la cultura mestiza, ¿no? Que nosotros estamos muy alineados con la visión lineal del tiempo y de la historia, que es muy judeocristiana, es muy bíblica, ¿no? O sea, Génesis y Jesucristo, ¿no? Y todo es para adelante. Sí, además el final va a ser la salvación, entonces todo el mundo camina hacia el futuro. Sí. Y una visión muy distinta a la de las culturas tradicionales. Y las culturas ancestrales suelen ser cíclicas, hay ciclos y cambios en esos procesos. La revisión de la historia es un proceso crítico que muchas veces lleva a deshacer los llamados mitos fundacionales. ¿Los Wixárika estaban en la región Magdalena en tiempos de la conquista? Hay elementos de conocimiento que todavía necesitan más tiempo para ser interrogados y llegar a conclusiones sólidas, añade. En la zona Valles, en especial hacia Tequila, en las fuentes hablan de un grupo llamado Tezoles, que se cree, algunos antropólogos creen que son ancestros de los Wixárika, y justo están en la región al momento de la conquista. Eso sí está documentado, y parece que podría venir por ahí esta relación histórica. Además, cuando se tiene en cuenta la geografía, pues realmente cruzas la barranca del río Santiago y ya inicia la Sierra Madre Occidental, y es la zona natural de los Wixárika. Y también hay que tener en cuenta los vínculos más antiguos. Mucha de la iconografía Wixárika tiene elementos muy parecidos a la tradición teuchitlán. Por ejemplo, el llamado sicuri, o también ojo de Dios, que es como una cruz, esa figura aparecen figuras muy similares en la iconografía de la loza o conagua, en tradición teuchitlán. Y hay arquitectura tipo Teuchitlán en la región de la Sierra Madre Occidental en el periodo formativo y clásico temprano. Entonces podría haber un vínculo más antiguo, que todavía es difícil de saber, pero sí, digamos, son parte de esta misma tradición regional. Y eso explicaría también el arraigo con la zona. Porque en Chapala, al contrario, en Chapala el grupo dominante son un grupo llamado cocas, y los cocas son completamente diferentes en muchas cosas, inclusive religiosamente, a los grupos de la zona Valles. La cultura coca está mucho más relacionada lingüísticamente con los rarámuri que con los Wixárikas o los coras. Entonces es completamente diferente, y además también tienen una mitología diferente, deidades distintas, una asociación con los lagos muy diferente. Por ejemplo, para los cocas los lagos son deidades. Chapala era una deidad, Cajititlán era otra deidad, y los cocas se concentran en la zona lacustre. El único lago grande que no controlan es precisamente Magdalena. Entonces sí es muy curioso, y es muy poco probable que hubiera una relación histórica de los Wixárika con la ribera de Chapala antes del siglo XX, realmente. Y parte de esta cultura coca pues todavía se preserva en la comunidad de Mezcala. Mezcala, claro. Muy improntada por el cristianismo y por 4 siglos de
presencia muy sincrética, sí, pero muy sincrética, pues. con muchas tradiciones también de origen mesoamericano. El chamanismo es un fenómeno universal y América es el continente de los alucinógenos que potencian la vertiente mística de sus religiones antiguas y de las propias culturas. Pero lo encontrado en la tradición Teuchitlán apunta a un fuerte naturalismo. No es claro aún de qué forma la noción de Dios estaba presente. En sí el chamanismo pues es un fenómeno antropológico casi universal. ¿Sí? O sea, casi todas las culturas ancestrales tienen esta relación, inclusive hasta del consumo de ciertos alimentos para llegar como a trances y demás. Sí, que en América además fue muy común. Somos el continente de los alucinógenos, ¿no? Probablemente sí debió haber este tema, no sabemos, o sea, cómo ejercía las autoridades religiosas que debió haber habido, no sabemos si eran como los maracames wixárikas o si eran como los sacerdotes mexicas. En realidad eso sí no se sabe y va a ser difícil saberlo, pero sí está claro que había gente especializada en estos rituales y probablemente incluyeran creencias similares a otras culturas mesoamericanas y prehispánicas del continente en las que se cree en esta posibilidad de transformarse en animales. Lo que sí que todas las sociedades mesoamericanas tenían una visión animista. Son sociedades que consideran que los objetos tienen cierto poder o alma, entonces esa parte, pues la relación con los animales es todavía más fuerte, porque los animales tienen, digamos, esa parte, ¿cómo decirla?, como mayor poder sobrenatural, ¿no? Y que se creería que algunas personas podían transformarse en ellos y que ha perdurado en algunas comunidades relacionadas con prácticas de curandería y prácticas de brujería, ¿no? El nahualismo, que es también como se le llama a algunos antropólogos, probablemente estuviera presente pues en todas las sociedades prehispánicas. Con los huicholes sigue presente todo eso. Sigue, ¿no?, presente, y en muchas sociedades mestizas inclusive, de Michoacán, del sur de Jalisco o del centro de México, hay esta creencia de que algunas personas tienen poderes sobrenaturales para transformarse en animales. Y de ahí esta relación en frases como cuando el tecolote canta el indio muere, que es una frase muy vieja, tiene mucho que ver de que se asocia estas creencias del nahualismo y de la brujería, en especial animales nocturnos como los tecolotes o búhos, con las creencias ancestrales de los grupos indígenas. De hecho, fíjate, trágicamente, algunos biólogos me dicen, esa creencia es tan firme que tenemos que luchar contra ella porque están matando búhos porque dicen que anuncian la muerte. Sí, la gente le tiene... Y gente mestiza de Autlán, pues. Gente mestiza de muchas comunidades, ve una lechuza, ve un tecolote, un búho y le tiene miedo. Por lo mismo, porque se asocia que son animales nocturnos, o por ejemplo los coyotes también, ¿no? También hay parte, pero con los búhos es muy fuerte, todavía perdura en muchas comunidades mestizas. Así se arriba al misterio del hombre pájaro, una deidad posiblemente nativa, ajena al resto de Mesoamérica y que tiene que ver con la lluvia. Una de esas deidades sería la que se le considera el protoejecatl o el ejecatl de Teuchitlán, que aparece representado inclusive en los murales del sitio. Bueno, esta deidad fue identificada en contextos arqueológicos, en piezas arqueológicas por Phil Weigand, en una pieza que está en Estados Unidos, y se han encontrado representaciones similares en otras piezas de la región. Phil Weigand en un principio pensaba que era la deidad principal de Teuchitlán, y él explicaba que la forma circular de los monumentos tendría que ver con los templos Aejecatl o del viento en otras culturas mesoamericanas, mucho más tardías. Ahora sabemos que estas representaciones y los edificios circulares no son contemporáneos. Es algo que en su momento Phil Weigand propuso antes de las excavaciones, y ahora que sabemos la cronología del sitio pues no coincide. Entonces pues no hay una relación directa entre las formas circulares y el culto al viento, pero lo que sí está claro es que hay una deidad antigua en la zona valles, probablemente relacionada con el viento, pero quizás más con la lluvia en la zona, y que se representa muchas veces como un híbrido entre ave y humano, como un hombre pájaro. Y muchos han hablado que es la versión de Jecatl en Jalisco, de esta deidad del viento mesoamericana, pero en mi opinión personal, después de la investigación que realicé, no creo que sea la misma deidad, porque es demasiado diferente en iconografía. O sea, se parece nada más en que tiene elementos de ave,
Pero es como decir que un tiranosaurio y una gallina son lo mismo, porque los dos pudieron haber tenido plumas, ¿no? O sea, en realidad no son exactamente iguales, se parecerían en rasgos generales. Por ejemplo, Ejecatl siempre se representa con un caracol cortado. Es un elemento que no tiene esta deidad. Esta deidad se representa con otro tipo de penacho, se representa con patas de ave, cosa que Ejecatl no tiene, el pico es diferente, etc. Entonces parece que este hombre pájaro o deidad pájaro de la región es una deidad más bien relacionada con la lluvia y que sí es nativa de la zona. Eso sí, parece que sí está presente, por lo menos desde el periodo de la fase grillo, porque algunas de sus representaciones aparecen en el Palacio de Ocomo, pero también aparecen en la zona de Magdalena y aparecen en otras zonas como en Ixtlán del Río, que son vecinas, y en algunos soportes de la zona de Teuchitlán. Pero no, entonces no sería serio decir que la principal deidad de Teuchitlán era el dios del viento. No. Está descartado, O sea, ya por eso eso que sí me ya explicas tú. Sí, ya estaría descartado el tema de la deidad del viento porque no aparece en propiamente contemporáneo a esta arquitectura de Huachimontones. O sea, aparece en la región después. Y algo que hay que resaltar, en la tradición Teuchitlán todavía no se ha identificado ninguna deidad. O sea, no es que no existieran, es que más bien no son relevantes desde el punto de vista iconográfico. O sea, hay un cambio religioso entre las culturas de la época de Teuchitlán y las que le siguen, en las que ya empiezan a aparecer más deidades representadas de manera más clara, pero en la época anterior no vemos con claridad esas deidades. Posiblemente no había representación, o posiblemente la gente creía más bien en los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy claro en la cultura Teuchitlán es la importancia de la ancestralidad, o sea, del culto a los ancestros. Eso se ve desde las primeras tumbas de Tiro, porque las tumbas de Tiro son una arquitectura funeraria muy compleja que se reutilizaba inclusive y que nos habla de una relación con los ancestros muy directa. Pero no hay, por ejemplo, elementos mitológicos. Una manera muy como a bote pronto de identificar una deidad es cuando empiezas a ver elementos mixtos o híbridos, cuando ves un hombre pero con cabeza de león, por ejemplo. Y eso en la tradición, en la iconografía Teuchitlán, no la vemos. O sea, las representaciones son humanas, son naturalistas o de animales o de la naturaleza. O sea, hay representaciones inclusive de guerreros, inclusive de gobernantes, pero nunca vamos a ver representaciones, por lo menos no han aparecido todavía ninguna representación que pareciera híbrida o de una entidad sobrenatural. Seres fantásticos, digamos ahora. Seres fantásticos, así es. Y todas las representaciones son humanas. Algunos investigadores lo quisieron proponer, la presencia de ciertas deidades, pero en realidad no está claro, porque pues, son figurillas muy parecidas a las de otras tumbas. Y ya vemos esa claridad a partir de la fase grillo, en especial con esta deidad que aparece en la región y que su culto se va a extender hasta casi la conquista española, porque lo vemos en sitios del posclásico también en la región Valles. Ruta Arqueológica Huachimontones. Fue definida por expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Incluye 8 municipios y 107 sitios tanto naturales como culturales de alta relevancia. Les presentamos los principales sitios en cada municipio. Tala. Templo de San Francisco de Asís, Casa de la Cultura y Museo, San Juan de los Arcos, Hacienda, Taller de Obsidiana y Sitio Arqueológico en Navajas, La Higuerita, Palacio de Tala, El Peñón de Jorge Dip, Haciendas Cuisillos y del Refugio de Orendain, Bosque La Primavera y Balneario Chorros de Tala. Teuchitlán. Casco Patrimonial, Museo de la Casa de la Cultura, Balneario El Rincón, Río Teuchitlán y Presa La Vega, Sitios Arqueológicos Huachimontones y Loma Alta, Yacimiento de Obsidiana El Pedernal, Haciendas Labor de la Ribera, La Rogenia y La Estanzuela. Agualulco.
Casco Patrimonial, Museo y Casa de la Cultura, Ruinas Huachimontones de Ahualulco, Santa Cruz de Bárcena, Haciendas de Chapulimita y El Carmen, Piedras Bola, Sierra de Ameca y Camino Real. San Juan de Escobedo. Iglesia de San Juanito y sitio arqueológico, Laguna Colorada, Las Cuevas, Haciendas de la Providencia, La Gavilana, La Estancia y Santa Fe, Sierra de Teconapa. Etzatlán. Centro Patrimonial, Plaza de Armas, Capilla Abierta de los Indios, Templo y Convento de la Concepción, Casa de Moneda, Antiguo Molino de Plata, El Amparo, Templo de Oconagua, Palacio de Ocomo, Peñol de Santa Rosalía y El Arenal, Haciendas de Guadalupe, San Sebastián y San Rafael, Yacimientos de Obsidiana de Llano Grande o La Mazata, Hotel El Centenario. San Marcos. Iglesia parroquial, estación de ferrocarril, barrio de los Loceros, taller de obsidiana y yacimientos, Hacienda San Felipe. Magdalena, centro patrimonial, iglesia, capilla de la Purísima y biblioteca, sitio de la Higuera, zona de Chinampas, complejo Huitzilapa, Xochitepec, Santa María, yacimientos de obsidiana La Joya, estancia de Ayones, barranca del Río Grande o Santiago, pie de monte del volcán Tequila, laguna de Magdalena, presa del Tigre y presa del Llano, haciendas de San Andrés y La Quemada. Ameca, parroquia, casa de la cultura y museo, haciendas del Portezuelo, San Antonio Matute, El Cabezón, San Nicolás, Santa María de la Huerta, La Esperanza, barranca del Río Abajo. Celia García, viuda de Weygand, ha tenido una vida emocionante y azarosa. Y pensar que ser esposa de un científico estadounidense abriría todas las puertas es ignorar el chauvinismo, una enfermedad cultural muy arraigada en México. A mi marido lo hicieron sufrir mucho por ser gringo. Yo no sé por qué en México atacan tanto a un extranjero, ya nomás porque les cae mal por la mixtura de matrimonio o X, yo no sé, hay mucho racismo, mucho. Y yo vi eso, que le aventaban, ¿no? Le quebraban los vidrios de su carro, le hacían tantas cosas. Y por eso mi marido dice, si yo ayudo a Etzatlán arqueológicamente a levantar Oconagua, que era donde yo viví, que era un palacio de Ocomo, que yo le puse así, porque no, yo me fundé a ponerle ese nombre al palacio de Ocomo, porque en 1400 por ahí está la fecha en mis publicaciones de un noruego que hizo un estudio, que nunca vino, pero con mapas y todo, hizo un estudio de acá del occidente, ¿no? Y en ese mapa él puso a Oconagua, le puso Ocomo. ¿Ah? Entonces de ahí, pero no había otro nombre, Ocomo, pero lo pone en cierta forma, que tiene, luego vemos todos esos nombres para que los podamos recomendar a que los lean y los vean. Y de ahí fue donde me agarré yo, de cuando yo vi que Felipe me dijo, Felipe es mi marido, es Phil Weiger. Sí, me dice, Felipe para usted. Dice, mira Celia, dice, tú dedícate a ponerle un nombre, porque pues tú le encontraste, aquí viviste. Y yo no quisiera trabajarlo porque no quiero darle mucho a Etzatlán, que son muy groseros y muy... Entonces le digo, olvídate de lo grosero, aquí tenemos que dejar algo que nos recuerde en el futuro, de dejar, ya tenemos a Teuchitlán, ahora Oconagua, a levantarlo. Y así fue como empecé yo a hacer un patronato y empecé a buscar cómo le pondría. Y basándome en el noruego ese, le puse Ocomo. Busca que se reconozca el legado de su marido y la vida que entregaron ambos para una causa llena de conflictos y de traiciones. ¿A usted le interesaría que aprovechara estos años de vida para que se reconozca el mérito de mi marido? Ajá, y mío, de los dos, porque sí, los dos sí, porque usted lo descubrió, de hecho. Los dos, no, yo peleé con los caciques. A mí mis dos jeeps me los dejaron como acordeón, de que yo los traía. ¿Qué caciques? Porque yo me hice panista y creía que era mejor y no, pues los panistas salieron. Pero sí gané muchas cosas, cambié Etzatlán al PAN
y algo de conciencia agarró, y de ahí ya vi que se hicieron lo mismo, pero sí hay unos panistas todavía muy buenas personas. Uno que fue presidente municipal de Exatlán, Romero también se apellida, fue de primera, metió mucha cultura, muy lindo, ¿no? Su abuelito era súper priista, pero él era panista, pero bueno, con una mentalidad sana. Oiga, ¿pero qué cacique se enfrentó? Con los Ron ahorita, y mi yerno es Ron, hermano de Ricardo Ron. Ese me destrozó el Palacio de Ocomo. Subió 3 tractores a destrozarlo. ¿Y por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? Para que no levantara, para que Oconagua no despertara. No te digo si es una historia larguísima. Y me hizo, tengo el video, está en internet, está todo eso para que lo veas. ¿Y qué ha pasado con Oconagua en ese momento? No, ahora es uno de los estudiantes de mi marido que se llama Monty Smith Márquez, es hijo de gringo y ese también nos traicionó cuando empieza a hablar de que nosotros descubrimos, nosotros hicimos todo, nosotros dejamos ya todo, pues tengo yo las fotos de todo. Y él no habla bien de mi marido, que estaba equivocado. No, yo le decía, mira tú, Monty, no importa que Felipe haya estado equivocado. Lo que importa es que lo demuestres con trabajo, además, con ciencia. La ciencia evoluciona y va corrigiendo cosas. Yo estoy de acuerdo en todo. Felipe no era perfecto en nada. Eso peleábamos los dos porque él veía en una forma y yo en otra, como los huicholes. Le digo, pero la cosa es esa, que así es como se educa uno. Él puso las bases, ustedes despéguenlas. ¿Por qué no lo hacen? Nada más apuro para el pago, nada más, porque no está viendo que están haciendo nada que aventaje hacia la ciencia. Yo lo que quiero es ciencia. Yo me eduqué muy tarde en mi vida, pero sí me he educado para comprender por qué estamos como estamos. Claro. Porque las mentalidades que tenemos son barrocas completamente. Sí, muy propia de este país. Pues eso es muy horrible. Le digo, así que todo eso, a todo le pegamos, hice patronato, metimos mucho dinero para no irnos para atrás. Y ese Ricardo Ron nos fregó duro. ¿Sabes? Empezó la saqueadera en Exatlán desde el Arenal, que empezó con Corona Núñez, un arqueólogo malísimo, ¿no? Pero que dejó todo a que lo saquearan. Los soldados, se llevaron sus partes de ídolos. Es que los ídolos están tan horrorosos, yo no sé por qué los quieren tanto. Tienen una historia si la saben conocer y entonces sí le das valor. Pero si la ves como un cheque para vender a un europeo, pues ¿qué te educaste? Nada, ¿no? Y eso es lo que han agarrado de todo, Exatlán, Magdalena, Tajo, porque todo eso tratamos de trabajar, porque hay muchas pirámides en Magdalena y todo, y también no nos dejaron, o sea, ahí inventaron yácatas que no había, y no sé qué tanto, Corona Núñez ahí en Magdalena, y por todos lados, en Islán del Río, por todos lados la arqueología ha estado muy equivocada. ¿Y por qué? Porque ellos hacen su historia, entre ellos mismos, y con el pobre de mi marido, él quería platicar con ellos, no, pues no había acuerdo, nada. Claro. Es muy duro, es una cosa que mi marido lo que hizo y dejó, no quiero que muera, quiero que muera junto conmigo, irme con él, pero feliz. La vida con Phil Weigand fue rica y llena de accidentes. El carácter de ambos los hacía chocar con frecuencia, pero está orgullosa del resultado porque lo acicateaba a ver otros puntos de vista y a desconfiar de los clásicos. En la torre esa de Tequila nos subimos hasta arriba a ver todo el paisaje y le digo a Felipe, oye, yo veo cuadros. Dice, no, estás mareada. Le digo, no, yo veo cuadros allá en la laguna. Dice, ¿qué será? Le digo, a ver, súbete, ¿qué será? Y ahí empezamos. No, pues tenemos que ir a caminar abajo a ver esos cuadros. Pues las chinampas, eran chinampas. La laguna de Magdalena. Ajá, y nos bajamos a ver puras chinampas. Pues otro estudio aparte. ¿Quién había dicho eso? O sea, esta zona en la era prehispánica fue importantísima. Pero es que las chinampas están también en Chapala. Una vez descubriendo una cosa, entonces nos pusimos a estudiar toda la agricultura de China para ver en qué forma hay un encuentro, pues solamente es la misma del mundo entero. El ojo de Dios es universal, no es de los huicholes.
Entonces, si tú te pones a investigar, y ves que las chinampas son diferente arquitectura, diferente esto, pero para diferente clase de alimento, o esto o lo otro, que ya el agua está por debajo y no necesita regarla y todo. Y eso nos dedicamos a ver lo de China y todo eso, es lo mismo. Y ahí agarramos como un contraste, contexto de que si no lees, si no estudias el mundo entero, ¿cómo sabes de dónde o por qué evolucionó esta manera de agricultura? Tenemos que empezarlo a mover. Y eso es lo que mi marido me decía, porque yo a mi marido le digo, ¿por qué serás tan tarugo, tú gringo tarugo? ¿Por qué? Me dice, todo lo que lees crees. Yo no. Yo voy a leer, primero voy a leer la bibliografía del que escribió ese libro, porque estoy muy tarada. Y ya que leo cómo se enseñó, quién fue, porque Carol Lumholtz y todo el México desconocido, sí iba a ser cura, pues por eso inventó tanta cosa de los huicholes que no es cierto, pues no es cierto. Él no dice la verdad, era un hippie perdido, iba a ser cura, pero como no pasó por cierta enfermedad, se metió a investigador para las millonarias de Nueva York, las viejitas. Él era sueco, ¿no? No, era noruego. Ajá. Y así fue como empezó Felipe y yo empezamos el pleito ahí. Le digo, yo ya le estoy leyendo todo lo de Lumholtz. Era un hippie. Le digo, de otra época, pero hippie. Adelantado. Y luego le hace, ¿cómo que? Y eso es lo que mi marido y yo despertó muchísimo después de que, porque él la traía con todo. Y ustedes creyendo en su Virgen de Guadalupe, pues es igual que los ídolos, todos son ídolos. Pero bueno, hay gente que es más aterrada, más mocha. Yo no, yo lo que quiero creer, creo. Y ya es todo. Pero peleábamos por todo, por religión, por contrastes culturales, por los libros que leía, ¿no? Y ya después se enseñó tanto a ver mi manera de ver que me decía, cuando me puse a estudiar toda la historia de Arizona, me dijo, no leas tanto historia de Arizona, lee este libro que son el mero jugo de todos los estudios y te ahorras porque todos echan mentiras. Y esto es como que estar más cerca a todo. Así que ya me dirigí a él en todo eso. Cuando fuimos a Europa yo iba a estudiar todo lo de arquitectura, pero fue cuando me interesó todavía más la arqueología, ¿no? Y no, así fue nuestra vida, una vida súper rica. Nos encontramos en lo que queda de la antigua laguna de Magdalena, que fue la segunda mayor, el segundo embalse natural más grande de Jalisco, cerca de 400 kilómetros cuadrados, una superficie gigantesca y que albergaba muchos ecosistemas que en su momento no fueron apreciados porque antes en el desarrollo no les interesaba el tema de la naturaleza. Lo cierto es que esto, en el sitio en que me encuentro, pues se llena de forma periódica, más bien en la época de lluvias, y es una zona donde se puede conducir agua a las zonas de riego a las que fue reducida la antigua laguna, aquí en las inmediaciones de la ciudad de Magdalena, que la tengo a mi lado izquierdo. En la época previa a su desecación, los birrárica huicholes llegaban aquí y la veían como su punto sur limítrofe de su cosmovisión. Cuando se desecó, se trasladaron hacia la isla de los Alacranes en Chapala, y Chapala se convirtió ya después en el embalse al que han acudido a llevar sus ofrendas a sus dioses en este punto cardinal sur de su gran espacio civilizatorio. Lo cierto es que esta laguna también en su momento era un residuo de una laguna mucho más grande que permitió en tiempos históricos, hace más de 2000 años, florecer una tradición que se llama Teuchitlán y que ha sido la que ha dado sustento a toda la época precortesiana de Jalisco. Su vida en Guadalajara fue muy intermitente, pues se autodefine como mujer de vida rural, incluso gitana, pero más bien era una pareja desarraigada que se desplazaba entre dos países y a veces entre dos continentes. Nosotros vivíamos aquí porque vivimos por Lope de Vega, rentando un departamento porque nos venimos y Felipe daba clases en la Universidad de Guadalajara para la Universidad de Arizona. ¿En qué años más o menos? Cursos.
Pues Michelle tendría como 7 años y ahorita tiene 42. Entonces hace 35, estamos en 2019, sería tipo 84, 85. Fue ¿Cuántos hijos tuvieron? Una, nada más. Una. Y ya murió hace 1 año y medio, murió. Es la que vivía aquí. Pero tiene nietos entonces. 4 nietos y 3 bisnietos, ese es mi familión que tengo. ¿Y la visitan frecuentemente? Sí, acaba de irse mi nieta grande que vino, no, me vienen y yo también voy porque mis doctores están en México. Dejé a los doctores gringos y me dediqué a los... Entonces usted sale mucho de aquí, no está aquí todo el tiempo. Aquí tengo quien me cuide mi perrita y voy y vengo. ¿México, Guadalajara o también va a Estados Unidos? Arizona, me voy a Arizona 3, 4 meses, luego de Arizona voy a Cuernavaca con... Entonces en Arizona tienen casa. Tengo casa en Flagstaff. Y ahí es donde me voy, y ahí es donde Felipe también era profesor de la Universidad de Phoenix, y de la Universidad de Tempe, y de la Universidad de Flagstaff, que es más chica, pero no le gustó nada más. Pero él daba clases por todos lados, y también yo daba cursos y cosas así. Nos la pasábamos felices. Se movían por muchas partes de Estados Unidos y de México. Europa 2 veces fuimos. Es decir, que éramos puro estudiar, y viajar y... de todo. Entonces Lope de Vega vivía en un departamento que rentaban, supongo. Ahí lo rentábamos y de ahí, ya cuando pasaron los cursos y todo, de verano y todo, seguimos con los trabajos de allá y nos olvidamos de aquí, de Guadalajara, aquí, porque nosotros somos de pueblo, ¿no? De ciudad. Y ya se fueron a Exatlán otra vez. Andamos a Exatlán, pero casi nunca estábamos, siempre andamos por todos lados, ¿no? Y mi rancho de Tapalpa, aquel me lo hizo como en el 99. Y fue cuando compramos esto. Entonces esto lo compraron hace unos 20 años. Sí, esto tiene unos 20 años. Pero me dice que ustedes pensaban quedarse aquí ya a vivir para siempre. No, nunca nos quedamos en ningún lugar. Tenemos tanto lugar a donde movernos. No nos gustaba estarnos en un solo lugar. Nosotros somos gitanos, porque todo andamos detrás de los estudios, detrás de los estudios, claro. Detrás de lo nuevo. Claro. Para mí, la educación principal es la persona. Andar cambiando con otras culturas, ideas, y preguntando. La antropología es un mitote con ciencia. Le pone la ciencia y es un mitote sabroso, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustaba mucho. Bueno, no sé qué definición me va a dar del periodismo. Pero así decía mi marido. Hijos de la antropología. Bueno, el periodismo es otra cosa, ¿no? Eso es muy aparte. Es que también es mitote, pues. Pues sí, pero con su jugo, porque estaba de un reportero que, ay, Dios mío, qué feo, le salió en Proceso, nunca lo había leído, Hidauri, ¿cómo se llamaba? Que era del compañero de aquel mitotero de primera, ay, pero qué fascista. Habla de la novela esta de un periodista que fue de la época como del viejo PRI, que controlaba todo, que era un gángster. No, pero es el que dejó y por eso matan a muchos periodistas creyendo que es como él. Sí, su figura acaba de volver a salir. Acabo de leer en Proceso ese artículo. De Negri. Yo sí me acuerdo de él ahora, como que campana, pero yo todavía no leía mucho. Yo empecé a leer con él siempre, en la palabra. Siempre. Ahí empecé con ese. Y de ahí ya me pegué al Proceso. Y ahorita tengo mi ojo que tengo como el 20% de vista, que me operaron, y tengo el 90%, así que tengo que a ti te veo en dos pedazos, ¿no? Pero yo digo, si eso es lo peor, yo estoy a todo dar. Yo digo que la gente que se queja es cobarde. La arqueología es una ciencia valiosa, pero mal valorada, todavía en Jalisco. El reto de describir, inventariar, estudiar y conservar es enorme. Se necesita que la sociedad jalisciense empuje para que los 1,500 sitios que se conocen tengan un destino de preservación bien definido y con recursos humanos y financieros, concluye el arqueólogo Eric González. Hay avances y retrocesos. ¿Qué estamos haciendo en Jalisco en general con todo este patrimonio? Me dices que hablas el INAH de más de 1,500 sitios. ¿Se está haciendo algo por preservarlo? ¿Se tiene bien identificado? ¿Se tiene resguardado? ¿Se está pensando en hacer algún proyecto ambicioso para que se trabaje más? ¿O están trabajando casi pidiendo perdón para jalar un poquito de recursos para...? Sí, pues como en todas las áreas culturales, el tema de recurso es lo más escaso. Entonces,
aquí que se combina con la particularidad de que no solo es cultura, sino también es científico, así que tenemos que pues la arqueología es cara y suena muy bonito y todo, pero realmente los gobernantes no están dispuestos a invertir en crear pues la infraestructura necesaria para su aprovechamiento. De estos más de 1000 sitios arqueológicos, pues hay muchos que no están ni siquiera excavados. Entonces el registro, no hay un inventario completo de ese patrimonio que debería de haberlo. Se hizo en otros estados, por ejemplo en Guanajuato, en el Atlas Arqueológico Nacional, pero no en Jalisco. Entonces tenemos primero ese vacío del inventario. Ha habido proyectos en la zona Valles que sí han inventariado muchos de estos sitios, en especial, pero que son proyectos dirigidos desde el Colegio de Michoacán, ya como una iniciativa científica directa, ¿no? Pero en el tema de apoyo gubernamental, pues es muy poco. Durante el gobierno de Emilio González Márquez se planteó una estrategia de crear una ruta arqueológica en la zona Valles, inclusive hicieron una guía impresa, que de hecho pues es un documento interesante para las personas que no conocen mucho el tema, porque sí vienen casi todos los sitios importantes de la región, pero no se ha invertido lo suficiente en la infraestructura. O sea, Huachimontones por sí mismo ya no necesita una inversión importante, ya tiene, digamos, una afluencia, infraestructura y demás. Pero, por ejemplo, Palacio de Ocomo se ha retrasado mucho. Bueno, tengo entendido de manera general que ha habido algunos retrasos en el tema presupuestal. Ignoro las causas, pero... ¿Y ahí el financiamiento es del gobierno del estado también? Gobierno del estado. Esto hay que tenerlo muy claro. La arqueología en Jalisco no la hace, en la infraestructura no la invierte el INAH. O sea, el INAH es la instancia normativa federal y pues como tal tiene la jurisdicción para darle supervisiones, pedir los permisos y demás. Pero el INAH desarrolla algunos proyectos de investigación, pero no viene de su peculio la inversión. Por ejemplo, el sitio de Teocaltitán, que se está excavando por personal del instituto, del INAH, es un sitio en el que el recurso lo pone la Secretaría de Cultura. ¿Teocaltitán es qué municipio? Es municipio de Jalostotitlán, en Los Altos. Acá en Los Altos. Ajá. Sí, de hecho hay que tener claro que Jalisco es el primer estado que intenta descentralizar de manera clara el tema arqueológico, justo por el abandono de las inversiones en ese sector. Entonces, Huachimontones es la punta de lanza de eso, porque Huachimontones se inicia con un proyecto tripartita en el que pone una tercera parte el gobierno del estado en un fideicomiso, otra tercera parte el Colegio de Michoacán, que es la institución que investiga el sitio, y otra tercera parte el municipio. Entonces, este esquema después se reproduce a nivel estatal, inclusive se copia en otros estados como Guanajuato, donde también está vigente, y tenemos que bajo ese esquema tripartita o un fideicomiso se maneja también Palacio de Ocomo y Teocaltitán. O sea, los otros dos sitios que están en proceso de restauración. Había un sitio también en Mascota que estaba financiando, no sé si National Geographic. El sitio del pantano y el embarcadero, me parece. Ese sitio fue un proceso de excavación y todo, pero no, ya se terminó la investigación por esa parte. O sea, no sé si en trabajo de materiales esté trabajando el doctor Monjoy, pero el sitio se patrocinó pues la excavación, no la restauración. O sea, todavía no llegamos a un lugar que pueda ser visitado, por ejemplo. Sí, digamos que visitado, pues nada más tendríamos 4 sitios que podemos visitar en el estado. El Ixtépetl aquí en Zapopan, súper abandonado, que cada administración de Zapopan dice que lo va a arreglar y nadie lo arregla. Después tendríamos pues, Huachimontones, que es el más visitado, y en proceso Palacio de Ocomo y Teocaltitán, que aún carecen de la infraestructura necesaria, como áreas de servicios, o sea, no hay baños, por ejemplo, pero sí hay guías y restauración parcial. También falta su museo y demás. Hay historias de desastre en la arqueología de Jalisco. Por ejemplo, la sociedad fue indiferente a la destrucción con patrocinio gubernamental de la ciudadela de Coyula en los años 90 del siglo XX, en Tonalá, donde se estableció el tiradero de basura metropolitano de Matatlán durante 3 décadas, y valiosos vestigios fueron literalmente tirados a la basura. Quizás hacer sentir orgullo del pasado sea la tarea más importante para que no se repitan atentados y para que el desenterramiento de la historia nos sirva para seguir enterrando nuestros propios prejuicios. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.